del MUNA es el Museo Arqueológico de Tenerife. Saludamos a su director, que se encuentra aquí con nosotros, también director del Instituto Canario de Bioantropología, señor Conrado Rodríguez Mafiote Martín. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? No tan bien como tú, pero bien. Seguro que sí, no. Tiene cara de encontrarse sí. muy bien. Antes que nada, una curiosidad. Estaba preparando el programa bioantropológico. ¿Qué conexiones hay con la arqueología y qué diferencias la bioantropología con la arqueología? Bueno, así muy corto, ¿eh? La bioantropología es un campo muy amplio, ¿no? Va desde población viva hasta ya poblaciones arqueológicas, como su nombre indica, como pueden ser los guanches, ¿no? ¿De qué se ocupa la bioantropología? Pues está claro que por la magnitud de campo puede ser desde epidemiología, genética, estudio de restos humanos, por supuesto, esqueléticos o momificados. Tiene una rama paleontológica también que se llama paleoantropología. Y luego es en relación todo lo que tiene que ver con el estudio del hombre desde un punto de vista biológico, digámoslo así. Pues desde nutrición, dieta, patología, etcétera. Y la arqueología tiene una relación en el campo de la biología esquelética fundamental, porque es la disciplina que le va a proporcionar los restos para que los bioantropólogos los estudien. Conrado, el Instituto Canario de Bioantropología cumple en unos días 31 años. 31, sí. Sí. ¿Qué importancia le ha dado al Museo Arqueológico? Bueno, son instituciones, digamos, el museo funciona en muchas cosas en proyectos comunes y las relaciones, obviamente soy el director de los dos, entonces claro, tiene que no hablar me voy a bien. llevar mal conmigo mismo ni con la ente de ninguno de los dos centros, ¿no? Pero ya digo, la bioantropología lo que le proporciona es la visión, digamos, desde un punto de vista físico al ser humano, al guanche. Pues se ocupa de estudiar desde cómo eran, obviamente, de sus relaciones genéticas con otras poblaciones y entre ellos mismos, porque esto era un mundo cerrado, era una isla donde era, estamos hablando hace 500 años, claro, donde estuvo aislado del resto del mundo durante mucho tiempo y a pesar de eso esa población sobrevivió en el tiempo. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa supervivencia, desde la colonización humana, desde el punto de vista biológico, por supuesto, cómo se adaptaron a la isla, cómo pudieron sobrevivir, cuántos eran, qué comían, de qué morían, todo eso se ocupa la bioantropología. Siempre decimos que la vida termina con la muerte. Y sin embargo va más allá, no estoy hablando en plan metafísico ni de todo esto, sino que el ser vivo una vez que muere sigue vivo, ¿no? Todos esos cambios que se producen para llegar a los huesos, la descomposición, es vida también, ¿no? Bueno, a ver, evidentemente cuando yo no sé qué pasa a nivel, digámoslo así, entre comillas, anímico en el alma, ¿no? Obviamente. Eso, de eso no hablamos, porque que no lo controlamos. Si me ha pasado no me acuerdo, eso está claro. Sí. A nivel físico, obviamente, la muerte es cuando cesan las funciones vitales, ¿está claro? Se produce la muerte celular y empiezan a suceder una serie de cambios en el cadáver. Unos son muy tempranos, como es el rigor mortis, luego el descenso de la temperatura, la lividez cadavérica, y otros son más tardíos, como es ya la putrefacción propia del cadáver, donde actúan pues las condiciones ambientales, la fauna cadavérica, etcétera. ¿Qué es lo importante de todo esto? Y esto sí que corresponde mucho más a la arqueología. Saber cómo las poblaciones a lo largo del tiempo han enfrentado ese proceso vital o mortal en este caso, ¿no? Pero está claro que cuando una población, por ejemplo, practica momificación, está pensando en el más allá, está pensando en la eternidad, en el culto a la persona que estaba y ya no está, conservarla de la manera más parecida como era en vida y intentar que ese ancestro interceda por ello ante las deidades o quien sea, ¿no? En fin, es todo un mundo fascinante, el mundo funerario es un mundo fascinante. Evidentemente yo no soy ningún experto en todo lo que son cuestiones, digamos, de antropología más cultural, de prehistoria, de arqueología, etcétera. Pero sí que es un mundo impresionante, ¿no? Y que nunca se termina de saber, porque es muy difícil de terminar de saber
cómo esas poblaciones pensaban en sí mismos, sobre todo poblaciones ágrafas, como eran las poblaciones canarias, que no nos han dejado testimonios escritos. Lo que nos ha llegado a nosotros ha sido a través de los conquistadores cuando llegaron, sobre todo monjes, ¿no? Como sí, Torriani, que era un ingeniero italiano, Abreu Galindo, Fray Alonso de Espinosa, etcétera, etcétera, que llegaron, contaron lo que les contaban los guanches viejos, como ellos decían, pero claro, eso sucedió 100 años más tarde de la conquista. Entonces siempre hay que tener cautela a la hora de estudiar esas fuentes, que es una disciplina que se llama etnohistoria, ¿no? O sea, ver la historia de los pueblos a través de esas crónicas. Pero ya digo, testimonios directos hay pocos, porque sí, hay cosas que dijeron, pero los descendientes de los que estaban en el momento de la conquista. Nos lo cuentan, sí, ¿no? Sí, mi amigo dijo, mi cuñado, mi primo, ¿no? Sí. Así es. Conrado, volviendo al Museo de Arqueología, si tuviera que nombrar una colección de la que se sienta especialmente orgulloso, ¿cuál diría hay que visitarlo sí o sí? Son muchos, porque el Museo Arqueológico tiene la parte de cultura material, obviamente, donde están pues todos, desde lo que son grabados rupestres, que es un campo apasionante también, todas las manufacturas de madera, de pieles, de huesos, por supuesto, y luego están todo lo que es cerámica y esto es de un valor incalculable, por supuesto, ¿no? No tengo ninguna favorita, a pesar de ser bioantropólogo y estar dedicado al estudio de los huesos y las momias que pertenecen al Museo Arqueológico también, porque es donde deben estar, en las mejores condiciones de almacenamiento, custodia, supervisión, etcétera, etcétera. Obviamente lo que más ha trascendido a nivel mundial, porque es a nivel mundial, han sido el mundo de la momificación guanche, ¿no? Las momias guanche. Desde el mismo momento de la conquista ya fueron un objeto de admiración, pero además de especulación y de expolio también. Sí. Yo puedo asegurar que hay tantas momias guanche fuera como dentro de Tenerife. Y luego los restos humanos en sí dan una información que obviamente los elementos de la cultura material no te pueden dar, que es, pues ya te lo digo, desde la edad de fallecimiento del difunto, su estatura, su robustez, su adaptación al medio por medio de los marcadores ocupacionales y luego, por supuesto, su patología, qué tipo de actividades desarrollaban a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un complemento perfecto para todo lo que es la cultura material, los ritos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión, me la imagino, con respecto a esta problemática con las momias guanches que se encuentran en Madrid? ¿Hay que traerlas? Bueno, vamos a ver. Es una pregunta muy recurrente. Sí. Hombre, claro, mi opinión va a ser siempre que sí. Que las porque traigan. este es el medio de donde salieron, es su tierra, digámoslo así. Es complicado porque obviamente la momia que está en Madrid, ahora hay una, antes había más, pero ya están aquí. Las momias que están en la Universidad Complutense ahora mismo se encuentran en el Museo Arqueológico. Es una cuestión complicada porque si por nosotros dependiera ya estaría aquí. Lo que pasa es que hay una serie de pasos, obviamente, y a lo largo de la historia se han aducido numerosas razones para no traerla. Desde que esto no reunía las condiciones, en tiempos ya, en los años 70 del siglo pasado, hasta en las condiciones de transporte. Yo puedo decir que eso hoy es una estupidez, esos argumentos, porque aquí tenemos, es uno de los museos en el mundo que mejores condiciones tiene para albergar este tipo de restos. Y además específicamente diseñados para ello. O sea que el sitio es el ideal. Las condiciones de transporte hoy, con los medios que hay, a nivel de conservación, preservación, etcétera, etcétera, no hacen en absoluto peligroso un viaje para una momia. De hecho, siempre lo digo, nosotros hemos traído momias de Argentina, que es el trayecto bastante más considerable, ¿no? Y tiene que pasar por Madrid, además. Hemos llevado momias a Granada, hemos traído momias de Madrid, a muy pocos kilómetros del Museo Arqueológico Nacional, de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Entonces esos argumentos, bueno, se pueden esgrimir, pero no son válidos. Realmente detrás de esto subyace una cosa, que el Museo Arqueológico Nacional es nacional y tiene restos arqueológicos de toda España.
Puesto en ese sentido, hombre, uno puede entender que no quieran deshacerse de esos restos. Ahí está la dama de Elche, etcétera, etcétera. Entonces, pero que no pongan argumentos que no son ciertos. Que digan, mira, no la queremos devolver porque no nos interesa, porque queremos tenerla aquí, porque representa a la cultura canaria, lo que quieran. Pero vayan con argumentos reales, no con argumentos que no nos tiren no nos tiren tierra a los ojos, como dicen, ¿no? Gofio. Sí, no nos tiren gofio en los ojos. Conrado, si miramos hacia atrás, cuando el Museo Arqueológico era municipal, aquello tan pequeño. Sí, el gabinete científico y después el Museo Municipal. ¿Cómo ha evolucionado? Ahora mismo lo acaba de decir, uno de los museos mejor preparados, ¿no? Bueno, vamos a ver. El gabinete científico se funda en 1877, creo que fue, por don Juan Betancur Alfonso, Miguel Mafiote, que es un antepasado mío, y tuvo la visión de conservar todo lo que era el patrimonio en aquellos momentos, que estaba a saber cómo, ¿no? Cuando el gabinete se extinguió, en 1902 pasaron esas colecciones al Museo Municipal, a una sección de arqueología del Museo Municipal. Y ahí pues se encontraban en unas condiciones como estarían en cualquier museo de todo el mundo. O sea, no había condiciones, no se crean que es mejor en Boston o en Nueva York o París que las que había aquí en ese momento. Una vez que el Cabildo decide a instancias del Ministerio a nivel de Madrid, ya eran los inspectores de excavaciones arqueológicas, etcétera, etcétera, hacer el museo arqueológico, ya a finales de la década de los 50 del año pasado, empiezan a estar mucho más contextualizados los restos, quizás las condiciones que tenía, porque estaban en las dependencias del Cabildo, no eran las más ideales, pero estaban en muchas mejores condiciones que las que estaban en el Museo Municipal. Y cuando este museo, el MUNA, antiguo MNH, ¿no? Museo de Naturaleza, nombre, hoy Museo de Naturaleza y Arqueología, que es el nombre que debe tener, porque identifica la palabra arqueología, que antes pasaba desapercibida. Bien, y además es más fácil de pronunciar MUNA. Entonces, aquí sí que tiene todas las condiciones. Aquí tenemos una unidad de conservación que está en contacto pues desde la Fundación Getty, el Instituto de Restauración de Bienes Culturales en Madrid, etcétera, etcétera, y se diseñó un módulo específico para las momias, donde tiene todas las condiciones a nivel de temperatura, humedad, control de esas condiciones, control de parásitos y de actos vandálicos, que hace que hoy sea de los mejores museos en el mundo para esta clase de restos. A nivel de otras colecciones arqueológicas, junto con las de ciencias naturales, ya habló Fátima, obviamente los museos están sujetos a cambios a lo largo del tiempo. Evidentemente, claro, la tecnología hace su papel, pero lo importante son las colecciones. Un museo sin colecciones es absurdo. Entonces, si tú comparas lo que era un gabinete científico a lo que puede ser el MUNA hoy, pues no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Eso no quiere decir que aquellos gabinetes no tengan su intríngulis, su encanto, digámoslo así, ¿no? Y lo tienen en gran manera porque es una reseña de lo que hacían nuestros antepasados para conservar algo que hasta ese momento no se había conservado. La verdad que es un mérito. Pero bueno, una historia muy bonita. Ponerlo en valor. Pero bueno. Y ya para finalizar, porque el tiempo es poquito, es chiquitito, Conrado, los principales retos que tiene por delante, así no digo corto, son muchos, pero sí a medio largo plazo. Bueno, a ver, evidentemente es necesario hacer una renovación más que de contenidos, de cómo se expresan esos contenidos en el museo. Eso no solo afecta al Museo Arqueológico, también al de Ciencias Naturales. Obviamente es un proceso a largo plazo, tiene que ir paso a paso porque, primero, tiene un alto costo, segundo, tiene un alto trabajo, mucho trabajo detrás de puesta a punto de todo eso, y luego, por supuesto, a nivel científico, pues tenemos proyectos muy importantes. El primero es la colonización de islas, que afecta tanto al arqueológico como al Instituto de Bioantropología, y luego, a nivel ya bioantropológico, pues tenemos una línea que se está abriendo ahora, que es la genética, y estamos en conexión pues con el ITER, con la División de Genómica del ITER, con la Universidad de La Laguna, con el Instituto Nacional de Toxicología, porque tiene muchos vertientes eso. Entonces, bueno, esos son los grandes retos, hay muchos más.
y lo que interesa ahora mismo es que eso vaya saliendo. Obviamente irá poco a poco, pero al final lo conseguiremos. Claro que sí, para atrás nunca. Conrado Rodríguez Mafiote, director del Instituto Canario de Bioantropología y director también del Museo Arqueológico de Tenerife. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Claro que sí, hay que hablar mucho de los museos. Gracias, Conrado. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.